Beto, ¿tú en qué piensas si te digo? Este deporte no tiene una cancha fija. Hay caballos, velocidad, precisión y una historia que cabalga entre reyes y guerreros. ¿Qué se te viene a la cabeza? Ese es nuestro deporte de hoy, Beto. Un deporte que tiene mucha historia, que genera mucho dinero, que tiene muchas historias curiosas, pero que sí es un deporte muy elitista. Lo que me fascina de este deporte, y ahí sí, este sí es un deporte para curiosos, ¿no? Este sí necesita un manual, es que es una mezcla, ¿no? Tú lo decías, es un deporte de élite, pero tiene unas raíces en las milicias, en lo militar. Nace particularmente o de las primeras, digamos, muestras que se podrían asumir como un inicio de lo que es hoy el polo, por allá en Irán y Turkmenistán, donde eran esos entrenamientos para la caballería, ¿no? Si eres zurdo, no, ni por acá se te pase practicar polo. No, Bueno, vamos, como vivimos en un mundo incluyente, te toca adaptar. Bienvenido a este tercer episodio, en realidad cuarto. ¿te imaginas tú que Messi sea clonado o que Cristiano Ronaldo, Pelé sean clonados? Beto, ¿tú en qué piensas si te digo? Este deporte no tiene una cancha fija. Hay caballos, velocidad, precisión y una historia que cabalga entre reyes y guerreros. ¿Qué se te viene a la cabeza? El polo. Pues muy bien, ese es nuestro deporte de hoy, Beto. Bienvenido a este tercer episodio, en realidad cuarto, El cuarto, el tercero que es el cuarto. exacto, Bueno, en el que vamos a hablar del polo. Y ahí mismo, como tú lo dijiste en el episodio anterior, para los que vieron ese pitazo, ese silbatazo inicial, tu anécdota, ¿no? ahí viene mi anécdota, que esa es la única que tengo y la que siempre cuento. Bueno, no, pues qué rico volver a estar acá, ¿no? Que nos acompañen hoy en esta edición, un deporte. Tratamos de traer uno que no fuera de los que comúnmente vemos o los más, digamos, que más seguimos a lo largo del año. Y en esta vez estamos hablando del polo. Un deporte que tiene mucha historia, que genera mucho dinero, que tiene muchas historias curiosas, pero que sí es un deporte muy elitista, ¿no? Si quieres sentirte como en la película de Mujer Bonita, ve a un partido de polo. Te pones tu mejor vestido, tu mejor garrita, como decimos en México, y te vas a disfrutar un partido de polo después de haber visto este episodio, porque vas a entender cómo se juega el polo. Yo creo que lo que me fascina de este deporte, y ahí sí, este sí es un deporte para curiosos, ¿no? Este sí necesita un manual, es que es una mezcla, ¿no? Tú lo decías, es un deporte de élite, pero tiene unas raíces en las milicias, en lo militar, y pues evidentemente tiene un corazón latinoamericano impresionante. Y la potencia de este deporte es latinoamericano. Es un deporte que, como la mayoría de los deportes, nacieron por cuestiones bélicas. La mayoría de todos los deportes nacieron por eh, el espíritu de supervivencia en la prehistoria, recreación, y después pasó a ser entrenamiento militar. Y este es el caso del polo. El polo es uno de los pocos deportes en la historia que nunca fue recreativo. Siempre tuvo que ver o con la cacería o con el entrenamiento militar. A mí eso me parece fascinante, realmente, porque pues ver sobre todo, lo hablamos con el fútbol, ¿no? Como en China, en Japón, y así uno empieza a ver, ¿no? Pues los mismos Juegos Olímpicos, como tienen tantas disciplinas, pues uno ve que viene de la Grecia antigua, pero este que nace particularmente o de las primeras, digamos, muestras que se podrían asumir como un inicio de lo que es hoy el polo, por allá en Irán y Turkmenistán, donde eran esos entrenamientos para la caballería, ¿no? Como para preparar a los jinetes
para esos combates, que después el famoso y gran imperio persa lo convierte en su símbolo de poder y parte de su estrategia militar. Pasa a la India, de la India a los británicos, en fin, creo que ese sí recorrió. Un recorrido de más de 2000 años, y que finalmente fue adoptado más que por los militares, por la aristocracia británica. Pues es que ponte a pensar, o sea, ahí sí, y esto sí es desde la suposición mía, pero pues los caballos, la necesidad de tener más de un caballo, ¿no? Porque esto no es, y ya lo vamos a ver más adelante, esto no es que tengo un caballito, ¿no? Es el caballo. El caballo. Y aunque lo vamos a ver más adelante, no hay una raza específica de caballos, pero sí deben tener características muy especiales. Claro, terminando ese paso y antes de seguir, pues, como decíamos, llega la aristocracia británica, ¿no? Y a finales del siglo XIX encuentra en Argentina un ecosistema ideal. Pregunta, ¿cómo se convierte un país latinoamericano en la catedral del polo? Pues realmente el polo llega, como te decía, a finales del siglo XIX y encuentra un poco esos ingredientes y ese conjunto de cosas aptas para desarrollarlo y que termine siendo lo que soy, ¿no? Casi el deporte nacional, o el referente Argentina del polo, porque encuentra una tradición ecuestre muy fuerte, encuentra esos campos abiertos, ¿no? Esos clubes con esos campos y pues evidentemente una pasión por el deporte. Y que un deporte que se ha expandido en el mundo y actualmente, aunque la gente no lo crea, se juega en más de 80 países en el mundo. Tiene, eh, no es un deporte masivo, pero para el tipo de deporte que es jugarse en 80 países diferentes, es porque tiene algo y porque tiene cierta penetración. Exacto. Yo antes de pasar a una de las secciones que preparamos para hoy, te boto el último dato, ¿no? Que al final de todo este proceso de llegada a Argentina y cómo se empieza a establecer en Buenos Aires, el campo argentino de polo en Palermo termina siendo esa catedral del Esa polo, ¿no? catedral. Ese referente. Y que es en la actualidad la más importante del mundo. No la más representativa, la más importante. Beto, como siempre yo con preguntas, ¿qué tiene sentido cuando entiendes el polo? ¿Por qué los jugadores cambian de caballo? Prácticamente cada 7 minutos deben cambiar de caballo todos los jugadores. Así es que no necesitas un caballito para jugar un partido de polo, porque tienes que hacer el cambio cada 7 minutos y esto es por el desgaste, la exigencia física y el riesgo que corren los caballos en un partido de polo. ¿Por qué los mazos son tan largos y se usan sola con la mano derecha? Esto es algo de las peculiaridades del polo, un deporte que no es apto para... Si eres zurdo, no, ni por acá se te pase practicar polo. No. Bueno, vamos, como vivimos en un mundo incluyente, te toca adaptar. Bueno, sí. Pero entiendo tu punto, ¿no? No hay posibilidad de adaptarlo para que se juegue por el lado izquierdo. Exacto. Por una regla que veremos posteriormente. ¿Y por qué un deporte tan técnico requiere tanta fuerza y tantos reflejos? Es lo principal del polo, la fuerza y los reflejos. La fuerza y reflejos de los caballos y la fuerza y reflejos del jinete, ¿no? Para poder controlar un animal tan grande como un caballo, tan veloz como un caballo, y al mismo tiempo estar pendiente de la línea de la bocha o de la bola o de la pelota para poder darle un golpe o dar un pase. Pero antes de que te sigas adelantando, no me dejes ahí esperando cuál es la regla que hace que solo sea por la derecha o qué es lo que... Bueno, resulta que por seguridad de los caballos y la seguridad de los jinetes, se prohíbe jugar la pelota por el lado izquierdo. Tiene que ser siempre con la mano derecha
y por el lado derecho del jinete. Si tu balón viene o tu bola viene del lado izquierdo, tienes que voltearte para pegarle con la mano derecha. Ok. Esto para evitar un accidente. Si tú traes el mazo con la mano izquierda y el contrario con la derecha, puedes engancharte, provocar una caída, un golpe al caballo, un accidente más grave. Entonces, siempre se debe usar la mano derecha. Y lo otro que tú decías, hablabas de los tacos, de los mazos. Del cigarro. Porque, primero, porque le llaman cigarro. Adelántate a esos datos curiosos Ya con estamos, Beto. ya estamos volando. Le llaman cigarro porque la cabeza o la base del mazo termina como en un pico y la parte chata, que es con la que le pegas a la pelota. La pelota. Y si tú la ves así de cerca, da la impresión que es un cigarro a medio fumar. Ok. Entonces, popularmente le conocen como cigarro. Pues si lo ves, ponle atención y efectivamente parece como un cigarro desgastado a medio fumar que se está desgastando por ahí. Mira, muy interesante, pues muy chévere. Yo ahora voy a hacer, como me gusta hacerte tantas preguntas durante nuestros episodios, tú explicaste, terminando el episodio del fútbol femenino, nuestro episodio pasado, que se juega un poco como el fútbol, Sí, a caballo. a caballo. Pero entonces, como somos el manual de las personas para entender los diferentes deportes, ¿cómo se juega el polo? El polo se juega con equipos de 4 jugadores. Se juega, cada equipo tiene una posición como las posiciones del fútbol, que son 2 defensas, un mediocampista y un delantero. Son los que pueden cómo están acomodados a lo largo de todo el campo de polo, que es enorme. Y tiene como objetivo meter la pelota entre los 2 postes rivales, Claro, que es una portería no como la del fútbol, ni como la del fútbol americano o el rugby, pero sí son 2 postes que delimitan la zona por donde debe entrar la pelota, la bocha. Que igual, le llaman igual que el hockey sobre césped, bocha por todo ese arraigo argentino que tiene y que es como le llaman. Cada partido tiene periodos como si fuese fútbol americano, se llaman chokers, y hay de 4 a 8 chokers de 7 minutos. Por eso es que se cambian los los caballos. caballos cada 7 minutos. En cada choker tienes que cambiar de caballo. Mira, muy interesante. Y pues la última que les decía, que es usar un mazo, un martillo o un taco y pegarle a una pelota de plástico o de madera pequeña. Mira, a mí lo que tengo entendido, ¿no? Y tú que sabes más ahí sí, Beto, el conocedor, es que es la cancha de deportes que puede ser considerada la más grande, ¿no? Es Sí, además que en su particularidad es grandísima, pero solo se reinicia después del gol en el medio del campo. No es como el fútbol o los otros que no, se limitan los saques de banda o corners o de ese estilo de situaciones, sino es un poco más parecido ahí sí al hockey. ajo, No hasta que no hay un gol, que en este caso, pues es lo que va anotando obviamente los puntos, no vuelve la pelota al centro y arranca la oportunidad del equipo contrario a exacto, contrarrestar con otro gol, pues. con otro gol, con otra ofensiva. Y una cancha de polo equivale a 3 canchas con medidas internacionales de fútbol. Imagínate, Esa es la dimensión de una cancha de de una polo cancha de polo. para 4 jugadores. Pero para 4 caballos para 8 caballos que hacen del polo el deporte más rápido de todo el mundo. No, pues es que imagínate eso. Sin máquinas.
Deporte Claro. sin máquinas. No, pues es que eso iba a decirte. Imagínate un caballo que no sé cuánto puede ser la velocidad media de un caballo, no de cuarto de milla, pues que evidentemente se trabajan para la velocidad y las fuerzas, pero pues tú jugar a unos, no sé, 50, 60 kilómetros, perseguir una pelota que no serán más de 8 o 10 centímetros de diámetro, imagínate la velocidad, ¿no? Además es lo que tú decías, el reflejo de la velocidad de entender la pelota y cómo se va moviendo, pero además controlar el caballo. Al final, los caballos, pues cuando uno practica equitación, entiende que el caballo está, digamos, domado o adiestrado para que siga al jinete, pero al final es un ser vivo, ¿no? En cualquier momento puede. Si alguien quiere darse una idea de cómo se jugaba en la antigüedad el polo, antes de jugarse como se juega ahora, pueden ver la película Rambo 3. Cuando Rambo llega a Afganistán y lo invitan a jugar un deporte que es a caballo, donde el objetivo no es golpear una pelota, sino es agarrar, no recuerdo si es una oveja, un conejo o algo así, y el que gane y lo lleve hasta la otra portería es el que gana. No me voy tan lejos a Rambo, ¿no? Porque sé que son varias entregas y es publicidad no pagada porque no solo tenemos patrocinadores, pero en Netflix, recuerdo que hace unos años, antes de emigrar acá a México, te puedo estar hablando fácil de 2, 3 años, sacaron una serie que era de deportes raros, no me acuerdo el nombre, y estaba el calcio histórico allá en Florencia y creo que ese mismo que tú dices lo hablaban en Mongolia, no en Afganistán, pero o sea, digamos en esa zona, en Mongolia y cómo preparaban los caballos y cómo, ¿no? Entonces también la gente que quiera darse una idea puede entender, porque esas son las evoluciones, ¿no? Como. Son las raíces Exacto. del polo como tal. A ver, ahora yo te hago la pregunta. ¿Cómo ver y disfrutar un partido de polo? Pues yo diría que lo primero es entender la magia de la conexión de jinete y caballo, ¿no? Indudablemente creo que el caballo como deportista, no como una herramienta más, sino como el deportista, el que más tiene la exigencia, pues tiene también unas habilidades superiores y combinada con, digamos, con la guía del jinete, pues es ver esos dos cuerpos y esos dos seres vivos como en esa fusión perfecta para el momento del juego, ¿no? Lo otro, yo creo que como cualquier deporte, es identificar dónde están los defensas, dónde están ubicados los jugadores, cuáles son los más defensivos, los más ofensivos, ¿no? Como entender dónde están esas delimitaciones de funciones. Y pues yo creo que al final es abrirse a disfrutar de esa capacidad de ser tan precisos y de esa capacidad del cuerpo humano de adaptarse a esos reflejos, a esa velocidad, porque indudablemente es súper complicado, ¿no? A veces uno, para adelantarme, no sé, uno ve en béisbol los pitchers a esas velocidades, pero acá lo que decíamos, son todos haciendo detrás de la bocha en el caballo, ¿no? O sea, tiene una exigencia que va más allá. Como finalmente la fusión entre caballo y jinete es como si fueran un centauro mitológico. Exacto. La mitad del cuerpo de caballo y la otra mitad de ser humano. Beto, lo que más me gusta en este podcast, los datos curiosos de Beto. Hoy, ¿qué nos vas a contar del polo? Eh, la leyenda argentina es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, Adolfo Cambiaso. Ujú. Es un personajazo. ¿Te imaginas tú que Messi sea clonado o que Cristiano Ronaldo, Pelé sean clonados? Pues yo te lo digo hablando de la suposición de mucha gente. Yo creo que eso lo quisiéramos muchos porque a veces no quisiéramos que pasara esa etapa, ¿no? Particularmente el Messi y Ronaldo, ¿no? Que ellos pues ya estamos entrando en el final, pero pues evidentemente hablar de que uno vuelve a resucitar a un Pelé, a un Maradona, a un Di Stéfano, todos esos nombres y hablando solo de fútbol, ¿no? Porque si nos vamos a otros deportes, pues la lista sale, te lo pongo así rápido. Yo quisiera poder replicar a 7 Federers que me entretuvieran toda la vida viendo esa perfección
perfección que llegó a tener en el tenis, por ejemplo, pero porque es mi deporte. Yo a un Iván Lendl. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque Adolfo Cambiaso tiene esa particularidad. Él clona a sus caballos campeones. Todos los caballos con los que ha logrado un campeonato los clona. Y aparte nos sale cada barato. No sale nada barato. Y así como les digo, los clona. Le cuesta $100,000 Ah, clonar un caballo. no, pues. Y aunque ha generado mucha contradicción, muchas quejas, muchas críticas, sobre todo por ser un significado contra la naturaleza, contra la vida misma, Adolfo Cambiaso sigue clonando sus caballos con los que gana. Y esto con miras al futuro. Antes de que me des tu otro dato, ¿no? Y aprovechando que estamos hablando de Cambiaso, ¿no? Este genio del polo, pues es que hay que decir, él alcanza el handicap 10, que es como decir el handicap 0 en golf, ¿no? Es, digamos, es Exacto. invertido a los 17 Los años. 17, o sea, era un prodigio desde muchacho. Ahí sí. Y ahí además, él, el gol de oro del 2005 para darle esa definición épica Es a ese partido. Entonces ahí tú dices, es que no es solo los datos de Beto, es el cómo marcó la historia. cómo marcó la historia Adolfo Cambiaso. ¿Qué es el handicap? Acabas de decir, el handicap no es una desventaja, es una puntuación que se hace del nivel de cada jugador del -2 al 10, siendo 10 el más alto. Y es al final, todas esas calificaciones de cada jugador se suman para darle un valor al equipo. Entonces, van clasificando por handicap a cada equipo. Si se va a enfrentar, por ejemplo, a Argentina, que es el equipo con el mayor handicap del torneo, que es X que estemos hablando, y se van a enfrentar a la India, que tal vez está marcando un 5 puntos de handicap, le dan una ventaja en el marcador a la India para equiparar. Es un poco, y me desvío, pero porque son las analogías que nos permite el deporte, ¿no? En estas curiosidades. Y es lo mismo que pasa cuando arrancan en una pista a los 400 metros. O sea, no pueden empezar todos igual porque sería una desventaja, sino buscan cómo darle las mismas condiciones, no igualar, porque eso es otro tema. Entonces, pero dar condiciones parecidas con la posición escalonada. exacto. El otro dato muy rápido, el tipo de caballo. Tiene que tener velocidad, debe tener agilidad, resistencia, una fisonomía muy adaptada, pero sobre todo su temperamento. Debe ser un caballo con un temperamento exageradamente tranquilo. No, pues es que imagínate, si es un caballo brioso, como decimos, pues ahí, pobre jinete, ahí sí. E imagínate entonces, 8 caballos al tiempo briosos, 8 jinetes sufriéndola, pues qué espectáculo. Dos datos más curiosos. La cancha más antigua de polo se encontró en el Tíbet aproximadamente del siglo VI antes de nuestra era. Y el último, el torneo más antiguo de la historia del polo es el British Open Polo Championship, que es antiguo entre comillas, Yo solo te voy a decir algo de otra curiosidad que acabo de ver. En todos los deportes, los británicos están metidos. pero es su peor frustración. En todos los deportes están metidos, no todos los deportes ganan y aparte, no en todos los deportes los organizaron internacionalmente. Y por eso le tienen históricamente no digo odio, pero animadversión a los franceses, Porque ellos sí llevaron a la acción. a la sobre todo hablando de deportes. Exacto. Bueno, mira. ¿Y hoy qué tienes en el glosario express del polo? El glosario ¿Qué vamos a express, explicarle hoy a la gente? el choker, que ya lo habíamos dicho, que es el periodo de 7 minutos, puede ser de 4 a 7, dependiendo la duración y el marcador del partido. El taco,
el handicap, que ya mencionamos, que es la puntuación individual de cada jugador y que al final se convierte en la calificación o categoría de cada equipo. Y la otra, que es muy básica, la línea de la pelota, que es algo muy básico en el polo. Todos los jugadores tienen que estar centrados en la línea de la pelota y eso no es otra cosa más que la trayectoria que va marcando la pelota en el paso por cada punto de la cancha. Bueno, Beto, creo Sí, que, si a 40, 50 kilómetros por hora puedes ¿verdad? ver una pelota muy pequeña, entonces debes tener una vista impresionante. No, o un entrenamiento, porque eso, pues imagínate, eso sí es espectacular. Pues yo creo que hoy estamos. Ese fue nuestro manual express para los curiosos del deporte, en este caso del polo, donde vimos, pues no, esa evolución y que llega a Argentina y pues creo que todos hemos oído que, pues, el, Hasta ese punto de los ingleses. Los ingleses están metidos en el polo, pero la catedral de polo no es Inglaterra, es Argentina. es Argentina. No, pues mira, creo que tiene toda la elegancia, además no es un deporte y los caballos pues indudablemente siempre son. Yo voy por mi traje estilo Richard Gere para irme a ver un partido de polo. Si hablamos de agilidad y velocidad, el polo es uno de esos deportes donde debes tener forzosamente una confianza ciega, no solo en tu compañero de equipo, sino en un ser vivo que galopa rápidamente y con una fuerza posiblemente 3 o 4 veces mayor a la que tú puedes poner. Qué buena reflexión, qué buen cierre hoy Sí. para dejar acá este abrebocas de lo que es el polo. Estén pendientes de nuestras redes, ahí durante la semana estaremos sacando datos adicionales, contándole otras curiosidades de este deporte. Síganos, como siempre nos dice Beto, en Instagram Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, Deportes para Curiosos. y en Spotify. Y en Él no le gusta Spotify, ya vi, pero no importa. Se me olvida Spotify, se me olvida Spotify. ¿Qué vamos a ver el próximo episodio? Vamos a hablar del deporte que tiene el evento final más visto a nivel mundial. Creo que así podría resumírtelo. ¿Se juega con un huevo? No sé si es un huevo, pero es un deporte que también combina una historia con el rugby, ¿no? Como pasa con el fútbol, que comparte el famoso fútbol con un O sea, complemento. se juega con 2 y una pelota ovalada. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por vernos hoy. Esperamos que les haya gustado. Andrés, muchas A gracias. ti, Beto. Luis, A Luis, como muchas siempre, muchas gracias. Ya verán en nuestros videos de redes a Luis, que es el que mueve los fierros de aquí, el que nos trae cortitos. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta la próxima.